Bien, como decía mi tocayo Alejandro Jano, eh, hemos estado desarrollando durante este tiempo una serie de predicaciones que lleva por nombre Jesucristo es el Señor. Primero vimos cómo Jesucristo es el Señor de todo lo que existe, ¿ya? Y tuvimos una reflexión en el libro de Colosenses, capítulo 1. Luego vimos que cómo Jesucristo es el Señor de nuestra vida, ¿ya? Y ahí entonces, desde el catecismo de Heidelberg, nosotros vimos en su primera y segunda pregunta de que tanto en la vida como en la muerte pertenecemos a nuestro fiel llamado Señor y Salvador Jesucristo, ¿ya? Comparamos eso con la Escritura y ahí pudimos nosotros llegar a una conclusión de por qué Jesús, o por qué afirmamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, ¿eh? El Señor de todo, el Señor de nuestras vidas. Y a partir de hoy día, nosotros vamos a tener una serie de desdoblamientos de lo que significa de que Jesucristo sea el Señor tanto de todas las cosas de nuestra vida y cómo eso entonces se refleja en cada cosa que nosotros hacemos. Entonces voy a invitarlos a que puedan leer ahí en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8, y vamos a leer también el versículo 15 al 16, eh, con algunos otros textos que están dentro del libro de Génesis. Voy a leer acá eh, la palabra del Señor, voy a leer directamente los versículos 7 y 8, y después 15 en adelante. Voy a leer hasta el 17, a pesar de que voy a explicar cómo aplica el versículo 17 en la reflexión que estamos teniendo. Disculpa, Jano, el capítulo 2. Génesis 2, exactamente. Génesis 2, 7 y 8, y después vamos a leer del versículo 15 al 17. Entonces la palabra del Señor dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. ¿Ya? Ese es parte del relato de la creación que está ahí en el segundo capítulo del libro de Génesis. Y es bien interesante eh, el trabajo, o hacer el trabajo de buscar, eh, en este caso lo que hice fue buscar alguna canción que hablara positivamente del trabajo, ¿ya? Porque la predicación de hoy día tiene esa idea, cómo el Señor Jesucristo es el Señor también de nuestro trabajo, independiente del que hagamos, ¿ya? Él es el Señor de nuestro trabajo. Y estuve buscando alguna canción que hablara sobre el trabajo, fui tal vez muy específico, busqué que hablara sobre el trabajo como un don bondadoso de Dios. ¿Ya? Ciertamente no hay ninguna, ¿ya? Tarea para los músicos cristianos de poder hacer canciones que apunten también a eso. Hay muchas canciones, sí, que son muy lindas, son canciones hermosas, que hablan sobre el trabajo, pero en todas ellas existe una queja sobre el trabajo, sobre el cansancio por el trabajo, o simplemente un desprecio hacia el acto de trabajar, ¿ya? Y eso es algo muy interesante. Busqué varias canciones, escuché varias canciones para poder tener una idea de cómo nuestra sociedad comprende el trabajo, ¿ya? Y desde Rafael, de España, hasta las canciones de los grupos más anarquistas, de música punk, todos hablan del trabajo con pesar, con cansancio, un desprecio al sistema industrial, un desprecio hacia el capital, y en fin. No hay canciones que nos hablen de la bondad del trabajo como la Biblia nos muestra, y vamos a ver eso ahora, de cómo la Biblia nos muestra de que el trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios para la humanidad. Y en el mejor de los casos, en algunas canciones, ¿ya? Que encontré dando vueltas por ahí, canciones sobre todo de grupos de folclore, tanto nacional como latinoamericano, lo que hay es una exaltación a la clase obrera en contra de los patrones, los jefes y qué sé yo. Y también lo otro que hay son canciones donde muestran al ser humano de una mirada muy antropocéntrica, muy encurvada hacia sí mismo, hacia los logros del ser humano.
¿ya? Pero no existe, como les decía yo, algo que incluya a Dios en el proceso del trabajo, sino que todas las canciones hablan desde esta mirada, dejando a Dios fuera, dejando a Dios de lado, y obviamente la ecuación no funciona, ¿ya? Cuando nosotros lo vemos así. Entonces, por lo general, nosotros tenemos una mirada del trabajo que es muy característica de la cultura griega, ¿ya? Y eso es algo que los sociólogos han podido descubrir, mirar, ver. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los griegos creían que Dios o los dioses, ¿ya? Habían creado al ser humano para poder trabajar, no lograban ver ningún tipo de beneficio en el acto de trabajar, ¿ya? No lograban ver ningún tipo de beneficio, ninguna bendición en el acto de trabajar. Para la mayoría de los filósofos griegos, ¿ya? En ese sentido, que existían en ese tiempo, Aristóteles, Platón, en fin, tenían esa mirada de que el trabajar era degradante, ¿ya? Y que el hecho de poder tener una vida sin trabajar era algo más excelso que la vida de aquel que trabajaba. De hecho, Aristóteles, por ejemplo, tanto en la obra política de Aristóteles como en otra obra llamada Ética a Nicómano, dijo que el desempleo, fíjense cómo lo planteaba Aristóteles, el desempleo, que era para él la capacidad de poder vivir sin trabajar. Esa era la definición de Aristóteles para desempleo, la capacidad de poder vivir sin trabajar. Entonces, esa condición del desempleo tenía para Aristóteles mayor importancia, ¿ya? Porque eso era una vida genuinamente digna de ser vivida, ¿ya? O sea, poder vivir sin trabajar era mucho más digno que trabajar y vivir, ¿ya? Hacer esas dos cosas al mismo tiempo. El otro que habló de esto fue Platón, en su obra Fedón. Platón, siendo discípulo de Aristóteles, aprendió de él, tomó de la teta de Aristóteles, y en esa obra Fedón sustenta, Platón, que estar en el cuerpo distorsiona y dificulta al alma en búsqueda de la verdad. Y como trabajar es un acto que hace el cuerpo, entonces el trabajo no es beneficioso para el hombre, ¿ya? Platón decía también que en esta vida, para desarrollar el discernimiento espiritual y la pureza, la persona tiene que ignorar el cuerpo lo más que pueda. Entonces la muerte para Platón, eso nosotros lo vimos en la primera predicación, la muerte para Platón era una forma de liberar el alma, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo tenía presa como una jaula al alma, y entonces, como los dioses eran criaturas perfectas y había que buscar imitar a los dioses, que era el anhelo que tenían los griegos en ese tiempo, entonces los seres humanos tenían que alejarse de la vida activa, ¿ya? Donde sus cuerpos tuvieran que sufrir por el tema del trabajo, y entonces volcarse simplemente a la contemplación de todas las cosas. Y en ese momento en que el ser humano tenía la posibilidad de despreocuparse de la vida terrenal y solamente concentrarse en la vida espiritual, el ser humano entonces tendría una vida plena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el trabajo? El trabajo es un impedimento para esa vida, porque tengo que preocuparme de ir a trabajar, de poder cumplir con algún tipo de trabajo. Entonces, el trabajo en ese sentido no permitía tener una vida noble, una vida bien vivida. Entonces, esa actitud, ¿ya? Y es muy interesante de que la actitud nuestra como cristianos es muchas veces más griega que cristiana. ¿Por qué? Porque mi impresión es que Tomás de Aquino fue el que, al realizar la síntesis, a tratar de encajar a Aristóteles dentro del cristianismo, generó esta idea de que nosotros tenemos de una u otra forma dos esferas. Una esfera inferior es donde están todas las cosas que son humanas, ¿ya? Trabajar, la cultura, el lenguaje, la propia ciencia, todo lo que sea desarrollo humano está en la línea inferior del desarrollo de la persona. Y en la línea superior está todo lo que es espiritual, ¿ya? Tomás de Aquino entonces coloca, leyendo a Aristóteles, coloca en la línea superior todo lo que era sacro, ¿ya? Leer la Biblia, retiro espiritual, el poder ir al culto, pero genera esa confusión de separar algo que la Biblia jamás separa, algo que la palabra de Dios coloca como un todo, tanto el desarrollo humano, que Tomás de Aquino lo colocó en la parte baja, como también el desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Entonces es imposible, desde la
perspectiva de la palabra de Dios, romper esto. Pero de ahí en adelante, el cristianismo, de lo cual también nosotros somos herederos, fue tomando esa idea. De hecho, tenemos la mala costumbre de decir, o de preguntarle a la gente, ¿qué es lo que haces en tu trabajo secular? ¿Ya? Como si se tratara de un mundo paralelo al mundo en que nosotros vivimos. ¿Ya? O no, tengo trabajo, hoy día tengo un trabajo espiritual, hoy día tengo un trabajo en la iglesia. Como si eso fuese, y muchas veces lo vemos así, fuese eso algo mucho más noble que la persona que trabaja haciendo hacer. ¿Ya? Lamentablemente tenemos esa forma de mirar, y esta forma de mirar es totalmente antibíblica. Nos vemos en toda la escritura algo que divida al ser humano. ¿Ya? De hecho, nosotros vemos a nuestro propio Señor Jesucristo trabajando hasta una edad en la cual él luego se dedica al tema ministerial, pero sin embargo siguió y sus discípulos siguieron en la misma dinámica, ¿ya? De recibir el apoyo de personas que les sirvieron. La palabra nos habla de una serie de mujeres que sirvieron al Señor, y la palabra sirvieron ahí tiene que ver con sustento económico para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo nosotros vemos en el apóstol Pablo que cuando ese sustento no llegaba, el apóstol Pablo decía, no tengo ningún problema con trabajar porque una cosa no quita a la otra, no porque yo esté en este momento arreglando carpas, que era el trabajo que él tenía, sea menos noble que predicar y anunciar al Señor Jesucristo. Entonces, esta mirada antibíblica, ¿ya? ¿Por qué antibíblica? Porque no vemos en la Escritura, como bien decía, un tema de menospreciar el trabajo que no sea para el reino de los cielos, como incluso solemos decir, sino que simplemente decimos, el trabajo no es bueno, o si yo no trabajara en esto, tal vez podría dedicarme más y mejor al tema del ministerio. Si hay algo que nosotros sí tal vez podríamos sentir desprecio, más que el trabajo, sería hacia el cansancio, porque el cansancio es un efecto de la caída en el pecado, ¿ya? Y de ahí me acordaba de mi papá, Rubén, ¿cierto? Él tenía un colega que decía lo siguiente, si no me cansara, sería muy bueno para trabajar. ¿Ya? Y esa es la actitud, es mucho más bíblica, esa frase, ¿ya? Que muchas veces cuando nosotros decimos, no, tal vez me gustaría llegar hasta cierto punto de mi vida y luego dedicarme a las cosas que son importantes, a las cosas que son espirituales. ¿Eso por qué? Porque hemos ido viviendo una distorsión de lo que realmente significa el trabajo, sea el trabajo que sea. Entonces, vamos a ver si claramente lo que el texto nos dice sobre el trabajo, que es el punto de esta predicación. Pero antes de comenzar, yo quería destacar el hecho de que el libro de Génesis, ¿ya? Porque muchas veces se busca de que el libro de Génesis nos pueda responder una serie de preguntas que el libro de Génesis no tiene posibilidad de responder, ¿ya? El libro de Génesis fue escrito para poder forjar la fe del pueblo de Dios, que había sido durante 400 años expuesto a otros dioses, a otras liturgias, pero que se transformaron en las propias liturgias, esas liturgias seculares, en el sentido de que no eran liturgias que adoraran a Dios, esas fueron las que el pueblo de Dios se mantuvo durante 400 años, fueron varias generaciones las que vivieron en una dinámica que no encajaba Jehová de los ejércitos en medio de lo que ellos hacían. No tenían tampoco la posibilidad de mantener sus propias rutinas litúrgicas, de celebrar cultos al Señor. De hecho, el alegato de Moisés a Faraón fue, Dios dice que dejes a mi pueblo salir para rendirme culto. ¿Ya? Entonces, fíjense en esa dinámica, 400 años. Nosotros pasamos 2 años de pandemia sin poder estar o asistir a los cultos. Imagínense 400. ¿Ya? Los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos, sin la posibilidad de poder tener esto. ¿Ya? Entonces, claramente, al estar en contacto con una cultura alrededor, esa cultura permea, inevitablemente permea. ¿Ya? Nos permea a nosotros, que supuestamente tenemos arraigada nuestra fe en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo estamos preocupados que, de que la Navidad tiene que ser celebrada de tal o cual forma, porque el mercado nos muestra que es así. Entonces las liturgias del mercado nos están moldeando y no nos damos cuenta. ¿Ya? De ahí la importancia, por ejemplo, y algo que yo siempre he defendido y he estado viniendo defendiendo durante este último tiempo,
de la práctica, por ejemplo, del calendario cristiano, como una herramienta de poder mantener aquí en la mente constantemente el ciclo del año donde nosotros sabemos que Cristo es anunciado, que luego viene, encarna, tiene su ministerio, muere, resucita, envía el Espíritu Santo y luego tenemos un periodo de 6 meses de tiempo común en el cual la verdad es que no es tan común, porque el cristiano ya no vive un tiempo común. Un cristiano vive con sus raíces puestas en estas verdades, en estas rutinas litúrgicas que nos arraigan, que permiten que tengamos nuestras raíces dentro de la narrativa de la historia del Señor, de Jehová, de los ejércitos. Y es justamente lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese momento. Moisés conocía perfectamente al pueblo y sabía, y de hecho lo dice en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Esto va a quedar, una copia de esta ley, el Pentateuco, va a tener que quedar al lado de la arca del pacto, para que sea de testimonio en contra de ustedes, porque ustedes son unos idólatras. Entonces, para que no se olviden, todo lo que está escrito aquí queda como para poder acusarlos, porque el Señor los sacó de Egipto y los vuelve a contar la historia. Es muy interesante cómo la palabra de Dios nos muestra eso, y el libro de Génesis nos muestra justamente la idea de que se está forjando una fe para el pueblo de Dios. Ellos no conocían a Jehová, no tenían ni idea quién era. Sí, habían escuchado las historias por ahí de Isaac, de Jacob, que había dicho que el Señor, pero ya no se acordaban. Sí, tenían una noción de un tal José, que había sido un líder dentro de Egipto, pero ya se habían olvidado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés al escribir esto? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es a darle una fe al pueblo de Dios. Entonces, habían sido liberados por el Señor Dios Todopoderoso, es lo que Moisés escribe, y habían sido llevados a una tierra donde tenían que trabajar. De la tierra fluía leche y miel, ¿cierto? Y cuando fueron estos inspectores a mirar, volvieron con unas uvas gigantescas, ¿ya? Que tenían que tomar un racimo entre 2 hombres fuertes para poder sostener el racimo de uvas. Pero obviamente la tierra no era un lugar simplemente para ir, tomar y comer. Porque desde el principio, como acabamos de leer ahí en Génesis, nunca fue así, ¿ya? La idea que nosotros tenemos de los pueblos recolectores, por ejemplo, van justamente en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho para trabajar. Y el pueblo de Dios, habiendo salido de Egipto, que era justamente el extremo opuesto del trabajo, no tenían descanso, ¿ya? Dentro de Egipto, el pueblo de Dios no tenía tiempo para descansar. Tenían que trabajar, ¿por qué? Porque eran esclavos. Y nadie se preocupa del descanso de un esclavo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tienen ellos que ser educados de nuevo en el concepto del trabajo. Y para eso entonces Moisés escribe este libro, y en ese libro se le muestra al pueblo que en el lugar en donde ellos vivían tendrían que trabajar, ya no para Faraón y su estructura sociopolítica, sino que ahora trabajarían para ellos mismos, para su propio deleite y para la gloria de Dios. Amén. ¿Ya? Eso es lo que el libro de Génesis y el Pentateuco, por lo general, en su estructura completa, nos está queriendo mostrar. Entonces, los dioses cananeos que adoraban en Egipto, es muy interesante porque esos dioses estaban fuertemente asociados a la fertilidad de la tierra. Para ellos se hacían sacrificios, para que pudieran dar buenos frutos, y eso era lo que el pueblo de Israel conocía y sabía. Entonces, imagínense ustedes, un pueblo que tenía un alto potencial de idolatría, como Moisés acusa al pueblo de Dios, yéndose a una tierra donde tenían que trabajar, y cuando la tierra no produjera el fruto que tenía que producir, naturalmente ellos, por todos los años que habían vivido con otros dioses, iban a querer invocar a esos dioses para que la tierra les diera el fruto, ¿ya? Entonces, en esa dinámica, Moisés escribe, denuncia y deja esto como por decirlo de alguna forma, como una señal, ¿ya? Para que el pueblo no cayera en esa idolatría. Entonces, en esta tierra prometida que iba a darles a ellos leche y miel, el pueblo de Dios tenía que trabajar, cultivar la tierra, y en vez de buscar ayuda en los dioses cananeos, buscar la ayuda de Jehová Dios, del Señor que los había sacado de Egipto. Entonces, con esa información como telón de fondo, para que podamos entender lo que acabamos de leer ahí en Génesis,
vamos a ver qué es lo que Dios nos dice sobre el trabajo y de qué manera el Señor Jesucristo es el Señor de nuestro trabajo. ¿Ya? Lo primero que nosotros vemos acá, en los versículos 7 y 8, el capítulo 2, ¿cierto? Versículos 7 y 8, es que todo tipo de trabajo es para la gloria de Dios. En los versículos 7 y 8, yo lo voy a leer acá en otra versión, diferente a la que leí al principio, que es un poco más sencilla, y dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Fíjense que la narrativa nos viene hablando de un Dios que, ¿perdón? Ah, perfecto. Si no, los lentes nos pueden ayudar. La narrativa entonces del Génesis hasta ese punto nos venía hablando de que Dios se había puesto manos a la obra con la creación del universo. Eso es lo primero que leemos en todo el capítulo 1. ¿Ya? Es un Dios creador y como el libro está escrito para poder forjar la fe de su pueblo, ¿ya? Que es uno de los objetivos principales de estos libros, Dios coloca, o en la palabra, perdón, coloca a Dios como creador y como aquel que es la razón, el medio y el fin de la creación, ¿ah? O la finalidad de la propia creación. Quiso Dios traer toda existencia por su propia voluntad. ¿Ah? No hay otro motivo. En una oportunidad le preguntaron a un científico cristiano cuál es, en un debate entre un científico cristiano con un filósofo también cristiano, ellos trataban de responder a esta pregunta: ¿por qué Dios creó todas las cosas? ¿Ya? Y ciertamente el científico habló justamente de esta idea, del hecho de que Dios creó todas las cosas a partir de la nada, y eso ya le da a él la capacidad de poder decidir sobre lo que creó, sobre su propia creación. Cuando le preguntaron al filósofo cristiano sobre por qué Dios habría creado todas las cosas, la respuesta fue bastante simple. Él dijo: simplemente porque quiso que las cosas existieran. Y de verdad que en la Biblia no encontramos otra razón más que simplemente el hecho de que Dios quiso que todo existiera. Él no tenía necesidad de nada, era pleno en la eternidad, una comunidad eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si a pesar de eso quiso que las cosas vinieran a existencia. Por eso las crea a partir de la nada. Nosotros vimos la semana anterior, tiempo, espacio y materia, ¿ya? Cuando habla en el principio, vemos la creación del tiempo, creó Dios los cielos, vemos la creación del espacio, y creó los cielos y la tierra, vemos la creación de la materia. Entonces, eso tiene que ver con la forma de pensar de la cultura greco-romana, tiene que ver con las culturas orientales, cómo ellos pensaban que era el mundo, y lo vemos también acá en lo que nosotros acabamos de leer. Dios quiso traer toda existencia, Dios creó voluntariamente, involucrado en el proceso, a diferencia de otros textos antiguos que también tratan de explicar la creación de todas las cosas, y al final de cuentas la creación de todas las cosas es un accidente, ¿ya? En muchos de los casos, y en otros casos es por venganza, ¿ya? Después de que un Dios mata a otro, utiliza los restos mortales de ese Dios muerto para crear, y que durante toda la eternidad quedaran desparramados en el universo los pedazos de ese otro Dios, y entonces de esa forma buscan explicar. La Biblia nos dice que simplemente Dios quiso traer toda existencia. Él quiso que todo existiera, lo hizo voluntariamente involucrado en el proceso, y lo creó con el fin último de poder compartir su gloria con la creación. Eso nosotros vemos en los salmos, por ejemplo. Están plagados de la admiración del salmista y los salmistas que escriben los salmos, de cómo es la creación una forma de poder simplemente compartir la gloria de Dios con toda su creación. Lo interesante de estos versículos que leímos es que Dios ahora aparece como un artesano. Después de haber creado todas las cosas por el poder de su palabra, ahora lo vemos como un artesano, como un alfarero, ¿ya? Que está creando una pieza única de porcelana, ¿ya? Es muy interesante porque se habla de barro, pero la palabra hebrea yatzar habla también del cuidado que tiene alguien que fabrica una porcelana, ¿ya? Que es mucho más delicada que una cosa hecha de barro, ¿ya? Entonces, muy interesante eso. Esa palabra fue traducida como formó, ¿cierto? La palabra yatzar es traducida como formó, y esa palabra incluye la idea de una persona que modela, una persona que da forma, pero de manera planificada y ordenada. O sea, hay algo pensado
No es algo simplemente que ocurrió, salió. A diferencia de los otros relatos que fue un accidente la creación del ser humano. ¿Ya? Acá vemos a un Dios que planifica y de forma ordenada va dando forma. Entonces imagínense, Dios, el creador del universo, ¿sí? Ahora se arremanga, entra a su estación de trabajo, selecciona la mejor materia prima que tenía para poder hacer esto, ¿sí? Mide las cantidades de greda, de agua, planifica todo perfectamente, piensa, diseña, imagina y comienza a dar forma. Esa es la idea de la palabra yatzar. Entonces, fíjense, es un involucramiento pleno, ¿ya? Y es muy interesante porque todas las otras cosas son formadas por el poder de su palabra. Pero cuando crea al ser humano, se dedica especialmente a poder crear al ser humano. Entonces, todo viene a existir por el poder de su palabra, pero luego después coloca al ser humano, forma al ser humano. Esa palabra forma tiene que ver con todo esto que yo acabo de decir, ¿ya? En la riqueza de la lengua hebrea, claramente, y lo hace diferente también al resto de la creación, ¿ya? Porque ante la voz de Dios, ¿cierto? Crea, como dijimos, tiempo, espacio, materia. A la voz de Dios, plantas, árboles, animales, aves, peces vinieron a la existencia, ¿ya? Por las características únicas que Dios le dio a la tierra. Porque le dice a la tierra, genera animales, genera plantas. Y le dice al agua, genera peces. Le dice al aire, genera aves, ¿ya? Y aquí, en este caso, particularmente con el ser humano, forja a la persona, ¿ya? Como un artesano, que es un oficio. Es Dios trabajando de manera activa. Ahora también vemos a este mismo Dios creador del universo, que primero lo muestra en función de un rey, ¿ya? El tema acá de un rey soberano, sobre todo, que trae toda existencia, que simplemente dice que las cosas ocurren por ser él el Dios todopoderoso. Ahora también lo vemos como un campesino. En el versículo siguiente, fíjense que el versículo siguiente dice que Dios el Señor plantó un jardín. En el versículo 8. El Señor Dios plantó un jardín. Entonces lo vemos acá como un campesino, un labrador. Tal vez lo vemos como un ingeniero agrónomo, ¿ya? A propósito de la zona en la que estamos viviendo, como un tractorista, ¿ya? Lo vemos como un biólogo, como un herrero que hace herramientas, lo vemos como un paisajista, lo vemos como un jardinero, lo vemos como una dueña de casa que cuida sus plantas en su jardín. Así estamos viendo a Cristo cuando dice que plantó un jardín, ¿ya? De todo lo que él creó, ahora él se dedica arremangado a plantar un jardín. Y ese jardín tiene un diseño, ese jardín tiene características propias de la persona que está diseñando un jardín. Coloca una planta frondosa aquí, otra menos frondosa allá. Donde llega más sol, sabe que no puede poner una planta que necesite de sombra, sino que lo hace al revés. Donde hay sol, pone una planta que pueda aguantar el sol, y en el otro lugar pone una planta que pueda aguantar la sombra, que no se pudra. Entonces hay un trabajo muy interesante en muy pocas palabras, pero nuevamente vemos a Dios trabajando. Nuevamente lo vemos a Él arremangado y en un trabajo que para nosotros podría ser un trabajo secular. Pero nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿cierto? Este jardinero o esta dueña de casa que planta su jardín, lo hace por dos motivos. Uno, para poder obtener el fruto de algunas plantas y árboles, ¿cierto? Si uno planta un jardín, un huerto, hay otras traducciones que hablan de un huerto, y uno cuando planta un huerto, si planta zanahorias, quiere que salgan zanahorias, para poder comer después zanahorias. Pero al mismo tiempo también lo hace con un concepto de simplemente disfrutar de la belleza de ese lugar. Y en ese sentido, por ejemplo, las culturas orientales llevan mucho a la delantera. Cuando ellos diseñan sus jardines, lo hacen simplemente para sentarse, mirar y contemplar. Pero ya de nuevo volvemos al problema del principio. Si bien es cierto, podemos nosotros crear cosas solamente, o artefactos, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre cómo Jesucristo es el Señor de las artes, de qué forma Dios hace cosas simplemente para poder admirarlas, para poder verlas, que sean agradables a la vista. Las flores. Él podría, las flores, las mismas frutas, él podría haber hecho, si fuese realmente una creación funcional, hubiese hecho
todas las frutas iguales. No era necesario tener sabor a mango, sabor a sandía, a naranja, a manzana. Con tal de que cumplieran con el trabajo de alimentarnos, cumplió. Pero por alguna razón Dios se esmeró en poder diseñar, hacer, plantar un huerto como lo declaran las Escrituras. Entonces, diseña un jardín para poder tener plantas que den fruto, para poder tener un espacio hermoso, agradable a la vista, pensando en traer alegría. ¿Ya? Cuando nosotros colocamos esos recipientes para que los pajaritos vengan a tomar agua, nos admiramos, contemplamos, vemos, y no tiene ningún aspecto funcional para nosotros, más que mirar, contemplar, alegrarnos, sonreír, como aquí pelean los colibríes. ¿Ya? Son buenazos para pelear los colibríes. ¿Ya? Son chiquititos, pero son buenos para pelear. ¿Ya? Son como los ventení. Y tenemos, exactamente, son como los ventiví allá en Brasil. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 8 también. Dice que el Señor plantó un jardín y allí puso al hombre que había formado. Colocar al ser humano en este lugar que él formó con un cuidado especial a aquel que creó con un cuidado especial. No en otro ser creado, ¿ya? Que era igualmente bueno. Él dice, todo lo creado fue bueno, bueno de gran manera. Pero al hombre entonces le entrega este lugar, este jardín, ¿ya? Y este jardín claramente es mejor. O sea, ya en el hecho de que Dios se dedicó de manera exclusiva a poder forjar este lugar, nosotros entendemos que es mejor, que hay abundancia de alimentos, hay belleza, en fin. ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? ¿Ya? Según lo que nosotros vemos acá, y cómo entonces el Señor Dios no le importa pasar de ser un rey a un artesano, no le importa pasar de ser un rey a un jardinero. No tiene problemas Dios con eso. Lo vemos en el relato. El fin es simplemente poder compartir su gloria con la corona de su creación, que es el ser humano. El Salmo 19 nos habla sobre eso. En Romanos capítulo 1 también podemos nosotros ver de que el universo está impregnado de la gloria de Dios. Y esa es un poco la idea de este texto. Lo segundo que nosotros vemos acá es que todo tipo de trabajo es para que seamos su imagen en ese lugar. Y eso está en el versículo 15, que fue la segunda parte que nosotros leímos acá. Dice en el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Para nosotros tener una mejor comprensión de este acto de Dios que estamos viendo acá en el versículo 15, es necesario entender cómo funcionaban las estructuras políticas en el tiempo en que Moisés escribió este texto. ¿Por qué? Porque en esos tiempos era muy común la expansión de determinado reino a través del dominio de un rey poderoso sobre reyes menores. ¿Ya? Eran doblegados, podía haber sido con peleas, o simplemente se sentaban a conversar con los ejércitos a cada lado, y obviamente el rey menor miraba al ejército contrario y decía, no tengo por dónde, mejor me someto. ¿Ya? Y eso era firmado a través de un pacto. ¿Ya? Un pacto de colaboración, y a ese pacto se le llamaba pacto de vasallaje, porque eran vasallos del rey. Y en este pacto de vasallaje, el rey mayor ofrecía esta posibilidad al rey menor, y el rey menor tenía que responder con sumisión, ser representante del rey en esa tierra donde el rey personalmente no podía estar, y obviamente representante del reino. Y a cambio, él tenía protección, los cuidados de una relación constante, abierta y fluida. ¿Ya? Un rey menor podía llegar a la corte del rey mayor sin pedir permiso de entrar. Era parte del pacto, ¿ya? De ese pacto de vasallaje. ¿Ya? Se anunciaba, viene llegando el rey, tanto, listo, no había problema, el rey podía haber estado bañándose y él entraba y tenía acceso igual, porque había libertad de poder comunicarse. Nosotros vemos eso en el Génesis. Dice que Dios caminaba todas las tardes con este rey inferior que es el ser humano. Tenía la costumbre de caminar con él. ¿Ya? No había un impedimento para poder relacionarse con el rey mayor que es Jehová el Señor. Entonces, fíjense que en esta idea, ya en esta estructura de pacto de vasallaje que vemos nosotros acá en el Génesis, apunta exactamente a la misma idea. ¿Ya? Y en este sentido, el haber sido creados a imagen de Dios
Recuerden que el pacto de vasallaje era tener el rey mayor, el rey más poderoso, una imagen de él en otro lugar. ¿Y qué es lo que hace Dios con el hombre? Lo forma a su imagen, conforme a su semejanza. Nosotros realmente pensamos, decimos, entonces Dios tiene brazos, piernas, cabeza. No, tiene que ver con esta idea. Él deja su imagen, ¿ya? Y en ese sentido, coloca a este rey menor, porque la palabra dice en el Salmo 8, por ejemplo, lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Está hablando del ser humano. En este sentido, en el sentido de que Dios hizo un pacto de vasallaje con el hombre, le entregó todas las cosas al hombre para que las cuidara, ¿ya? Y a cambio lo protegió y siempre le proveyó. Ese era el trato que Dios hizo con el ser humano. Entonces, en esta idea de estos pactos de vasallaje, era muy común que el rey más poderoso, colocara literalmente una imagen de ellos mismos en cada lugar, ¿ya? Podía ser una persona, como bien les estaba diciendo, ¿ya? Y esta idea era poder que la gente recordara de quién era el territorio. Si bien es cierto, había un rey, pero había otro rey que era mayor, y él era el que la llevaba, era el que tenía los pantalones bien puestos. Y en este caso, y en muchos casos, perdón, también se colocaban estatuas, ¿ya? Del rey. Cuando no había alguien digno, se colocaba una estatua del rey. Y esa estatua tenía que ser adorada y venerada, porque era la imagen del rey. Y esa imagen, esa estatua, era como si el propio rey estuviera en ese lugar. Recordemos, por ejemplo, la historia de Nabucodonosor, ¿ya? Que coloca su imagen y dice, póstrense delante de ella, ¿ya? Ahí sabemos la historia de Daniel y sus amigos y todo lo demás. Pero la idea es esa. Un rey poderoso coloca una imagen, ni siquiera era tanto por un tema de orgullo. Muchas veces se lee la historia de Nabucodonosor como una historia de, no, era orgulloso. Sí, era orgulloso. Pero él estaba colocando un representante de sí mismo en un lugar para que lo adorara. Y eso nosotros lo vemos acá. Dios coloca al ser humano y le dice que toda la creación se va a someter al ser humano. Entonces, veamos cómo funciona esta idea del pacto de vasallaje, una imagen de él en un territorio conquistado. ¿Y cuál es el territorio conquistado por Dios? Del caos, él lleva al orden. El mundo estaba desordenado y vacío, dice la palabra. Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y entonces Dios dijo, haya luz. Del caos a la forma, de lo vacío a algo que tiene plenitud. Entonces, si el propio rey estaba en ese lugar, ¿ya? Tanto por ser esta estatua, ¿cierto? O como la persona que reflejaba la gloria del rey, y eso es muy interesante, en los pactos de vasallaje de la antigüedad, el rey le pasaba de sus propias ropas, ¿ya? Al rey menor. Entonces, cuando tenía la investidura de estas ropajes, ahí entonces era como si el propio rey más importante estuviera en ese lugar, ¿ya? Lo interesante es que Dios coloca al hombre y lo pone desnudo, ¿ya? Ese es el ropaje, desnudo. Pero esto tiene un sentido. Dios estaba imprimiendo su imagen hacia sus representantes de pureza y de transparencia. No había nada que esconder. Por eso no tienen ropa. O Moisés lo coloca con esa idea de que estaban desnudos. Y a pesar de que luego de la caída ellos intentan cubrirse, Dios les pone de sus ropajes. Porque su creación estaba impregnada de su gloria, ¿ya? ¿Y qué hace? Les entrega pieles. Igualmente los embiste de poder. Son cosas que no cambiaron a pesar de la caída. Claro, era mejor si hubiesen mantenido desnudos, porque no había nada que esconder. Porque era la pureza y la transparencia del rey mayor la que estaba impresa en ellos. Ahora, este análisis bien interesante lo hace un teólogo llamado Gregory Dilt, ¿ya? Y nos ayuda justamente a poder entender que como representantes de Dios, como imagen de este Rey de Reyes, Dios nos colocó a trabajar en su creación, que es lo que nosotros vimos ahí con Adán. Colocó al hombre en el huerto para que lo cuidara y lo cultivara, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios nos colocó a trabajar en su creación, lo hizo para hacerla productiva. La creación por sí sola no fue que simplemente se autorreguló, sino que Dios coloca su imagen al ser humano para hacer a la creación productiva y al mismo tiempo
cuidarla y preservarla. La palabra es clara, dice cultivar y cuidar. ¿Ya? Entonces la propia esencia de Dios es la que cultiva, que nosotros lo vimos a él haciendo eso, como lo vimos ahí en el resto del Génesis, pero también la cuida a su creación. Y eso nosotros lo vemos en otras partes de la Escritura, como por ejemplo el Salmo 104, que dice de que toda la creación espera que Dios los alimente, y Él les da, y sacia sus bocas. ¿Ya? Nosotros vemos a un Dios que está constantemente preocupado, a diferencia, por ejemplo, de lo que dice el deísmo, ¿ya? Que Dios simplemente creó todo como un reloj, le dio cuerda y lo soltó, con leyes que autorregularan. Dios se involucra de manera activa. ¿Por qué? Porque Él está trabajando. Y hasta hoy trabaja, como dice nuestro Señor Jesucristo. Dios es el creador de todas las cosas, nos entrega todas las cosas para poder cuidarlas, cultivarlas, para poder producir, pero al mismo tiempo preservar. Entonces, toda acción de desarrollo humano, toda, cualquiera. Nosotros vimos cómo Dios pasa de ser un rey a ser un maestro de la huerta, un jardinero, sin tener problema para Dios. No se degradó Dios de pasar de ser un rey de reyes a ser una persona que está cavando la tierra para poder producirla. Eso nos muestra a nosotros que toda acción del desarrollo humano tiene posibilidad de desarrollarse, por un lado, pero también tiene marcos éticos, donde debe regirse para poder producir al mismo tiempo que cuidamos. Fíjense que hay esa doble intención. Podemos producir, se nos entregó todo para producir, pero al mismo tiempo hay un marco ético, en donde nosotros tenemos que también cuidar, ¿ya? Y preservar. Muy interesante ese aspecto del libro de Génesis. Si somos entonces su imagen, en todo tipo de trabajo que el Señor nos haya puesto, nosotros hemos sido llamados a cultivar ese lugar y a cuidarlo. Hemos sido llamados a producir, pero también a preservar lo que Él creó. Y lo tercero que vemos acá en el texto es que todo tipo de trabajo es para nuestro deleite y satisfacción. Y esta probablemente es la parte más contracultural de lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Por qué? Veamos el versículo 16 solamente. Ya el 17 todavía no lo vamos a leer. Versículo 16 dice así: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. Y por favor lean conmigo el versículo 19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. ¿Ya? Ya voy a explicar ahí la relación que hay entre estos dos versículos. Primero, para que los árboles puedan dar fruto, ¿cierto? En una huerta puedan dar fruto, requieren de trabajo de cultivo. ¿Ya? Si bien es cierto, sabemos que muchas veces lanzamos una manzana por la ventana del auto y esa semilla lo más probable es que genere un árbol de manzana a la orilla de la carretera. ¿Ya? Claro. Donde muchas veces hemos parado para sacar manzanas porque están afuera de la carretera y podemos comer esas manzanas. Pero para que haya un ciclo, sabemos que necesita cuidados. Esos cuidados son trabajo, el tema del cultivo. Entonces, el cultivo a nosotros nos habla de trabajo, espera, cosecha, cuidados. Entonces, nos habla de un montón de cosas ahí. No nos habla de un árbol cualquiera, el texto que acabamos de leer, sino que dentro de un huerto. Dios había creado todo, ¿ya? Y todo estaba a disposición de Él, pero le dice: mira, aquí en el huerto hay cosas que son especialmente preparadas para ti, porque hay un trabajo por detrás. Había muchos árboles más. Pero no es que después del huerto estaba todo desierto, no. El mundo entero estaba lleno de fruta. Pero especialmente Dios le dice a Adán: aquí hay algo especial para ti, porque yo mismo lo preparé. Yo me dediqué con tiempo para poder hacer que este árbol crezca y dé el fruto que tienes al frente de ti. Entonces puedes comer de cualquiera de los que están en el huerto. Esa es la invitación que le hace Dios a Adán. Todo lo que nos cuenta este relato, ¿ya? El fruto es el fruto del trabajo, el fruto que Dios le está ofreciendo. Es tanto para alimentación, pero también es para el deleite, porque dice en otra parte del mismo Génesis de que todos los árboles eran deseables para comer, incluso el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Dice que eran deseables, o sea, eran frutos que eran agradables a la vista. ¿Ya? Tienen que haberse visto muy sabrosos. ¿Ya? Que ganas de darle un mordisco, ¿cierto?
sabemos lo que pasó después, pero no es el punto ahora de la predicación. Pero sí, nosotros tenemos que entender de que Dios creó cosas no solamente con un aspecto funcional, sino que simplemente para poder contemplar y admirar la belleza. En Brasil nosotros conocimos un fruto que nunca le encontramos ningún sentido. Eran unos frutos grandotes, así, ¿ya? Grandes, no eran muy pesados, ¿ya? Eran más bien livianos. Pero cuando caía generaban una resina que la terminé odiando, esa resina, que se pegaba en los zapatos, cuando andaba con una capa de barro pegado, de tierra pegada, no había forma de sacarla, era como un caucho, ¿ya? Cuando se secaba. Y las hojas cuando se pegaban en los zapatos también, ¿ya? O en los zapatos, en los pies, donde sea, eran unas hojas muy resinosas. Sin embargo, tenían un aroma muy fuerte. Y no era un mal aroma hasta que se empezaban a podrir, ¿ya? Era un aroma dulce, entonces llegaban los pájaros, llegaban las abejas, llegaban las mariposas, comían de eso. Y preguntamos una vez con Esther, ¿ya? ¿Este fruto sirve para algo? ¿Ya? Y nos dijeron, bueno, dijeron, sí, a veces hay gente que prepara un tipo de licor con eso, como tiene mucho azúcar, sirve para hacer licor. Pero algún otro, la verdad es que no. No tenía una funcionalidad mayor, pero nos llamaba la atención de que cuando salía el fruto, siempre había muchos insectos, animales, pájaros, ¿ya? Que iban a comer ese fruto, ¿ya? Entonces, Dios hace cosas que tanto para nuestra alimentación, pero también para nuestro deleite. Fíjense que Dios nos creó con sentidos que no son meramente funcionales, sino que nos permiten interpretar el mundo, ¿ya? Vista, olfato, tacto. Nuestros 5 sentidos están ahí para poder interpretar el mundo. Y es maravilloso saber que Dios nos creó con esa capacidad de poder gozarnos, deleitarnos, satisfacernos, sin que esa capacidad se haya visto totalmente afectada por el pecado. Podemos seguir disfrutando a pesar del pecado. Pero aquí quiero también desafiarte algo. Si en la nueva creación, cuando la nueva Jerusalén descienda de los cielos, como dice el libro de Apocalipsis, y este mundo sea restaurado por completo, los sabores van a ser mucho más intensos. Los colores van a ser mucho más intensos. ¿Por qué? Porque están afectados hoy por el pecado. Pero llegará el día en que vamos a poder comer una frutilla con el verdadero sabor de la frutilla. Una cereza con el verdadero sabor de la cereza. Porque hoy están velados por causa del pecado. Pero va a llegar ese momento. Y eso era lo que Adán tenía. Adán tenía esa posibilidad de conocer las cosas como realmente Dios creó. Y muchas de ellas eran simplemente para su deleite. Los placeres entonces van a ser mucho más intensos que lo que podemos percibir hoy. Fíjense que alteraciones como la pérdida del olfato, a propósito de la pandemia, mucha gente dijo, no, yo perdí el olfato, o parte del olfato, ¿sí? Pérdida del olfato, la pérdida de visión, que nos generan tantas enfermedades, ¿ya? A propósito de los lentes que hablaba delante la Sole. Daltonismo, ¿ya? Pensando en enfermedades que afectan nuestros sentidos, son una demostración de que el pecado afectó nuestra capacidad de disfrutar realmente lo que Dios creó y de lo que Dios nos dio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que por otro lado, la gula, por ejemplo, que tiene que ver con algo que nosotros comemos y disfrutamos de comer, la gula, por un lado, o la lujuria, que tiene que ver con el placer de la sexualidad, son justamente demostración de que cosas que fueron creadas para nuestro deleite, por causa del pecado, ¿ya? Aparte de lo funcional que pueden ser, comer es funcional y el acto sexual tiene también una funcionalidad en la reproducción, pero fueron también creados para el deleite del ser humano, pueden transformarse en placeres pecaminosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros disfrutamos en exceso o simplemente son disfrutados fuera del marco que Dios estableció para ser disfrutados. Y de todas esas cosas nosotros aprendemos de que Dios, el trabajo que nos da, tiene que ver también con este tema del deleite y nuestra propia satisfacción. Fíjense en lo que hace con Adán. Fue convocado para poder interpretar el mundo que Dios creó. Eso es lo que leíamos ahí en el versículo 19. Por eso yo los hice leer el versículo 19. Que le pusieran nombre. Se le llevó a los animales al hombre para ver qué nombre les pondría. Y con ese nombre se les conoce. Entonces hay un trabajo intelectual que Dios le entrega. O sea, incluso el trabajo intelectual es trabajo que Dios nos da. Poder interpretar, hay un trabajo filosófico de parte de Adán,
de poder ver, interpretar y darle nombre a los animales. Y eso es tan satisfactorio que el trabajo de Adán permanece en el tiempo. Dice que como el nombre que Adán le puso a los animales es el nombre con el que se les conoce hoy. O sea, Moisés, lo que conocía de animales, sabía que el elefante se llamaba elefante porque Adán le puso elefante. ¿Ya? Esa es un poco la idea de Moisés, es decir, el trabajo intelectual trascendió en el tiempo hasta el día de hoy. De esa forma nosotros lo podemos conocer. Entonces, queridos hermanos, los pactos de vasallaje tenían justamente que expresar tanto los beneficios del pacto, ¿ya? Y en ese pacto nosotros vemos a un Dios, como decíamos al principio, a un Dios que nos permite trabajar para su gloria. Nosotros vemos que en ese pacto de vasallaje tenemos la bendición de ser la imagen de Dios en nuestro trabajo, y nosotros vemos que en ese pacto de vasallaje también tenemos deleite y satisfacción por nuestro trabajo. Y Dios permite eso, o sea, le da a Adán la posibilidad de interpretar el mundo creado. Pero también los pactos de vasallaje mencionaban las maldiciones por romper el pacto. O sea, no era algo que se le ocurriera después, quedaba firmado al principio, ¿ya? Para que ninguno de los dos se saliera del marco de lo establecido. Fíjense en el versículo 17, y ahora sí vamos a leer el versículo 17. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí está entonces la parte de la maldición por romper el pacto. Puedes comer de todo, pero del árbol que está en el medio, de ese árbol que yo que tengo aquí, que es un árbol que Dios también creó, dice que ciertamente el hombre va a morir. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa muerte fue tanto literal como simbólica, en este caso, porque hubo una muerte, efectivamente la muerte entró a la humanidad. No sabemos cómo era el proceso de vida antes, porque nadie lo alcanzó a vivir, ¿ya? No podemos nosotros, podríamos elucubrar tal vez, pero al menos en el relato y lo que sucede después, por ejemplo con Matusalén, ¿ya? Que vive tantísimos años, pero también hubo uno de ellos que caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿ya? Lo interesante es que no nos dice que no vio la muerte, sino que nos dice simplemente que caminó con Dios. Después se interpreta como que no vio la muerte. Hay cosas ahí que, claro, la Biblia nos habla algunas cosas, otras no. Podemos llegar a interpretarlas. También parece que fueron sacados, ¿ya? Entonces, fíjense, hay algo interesante. Hay una muerte. Porque luego, cuando empezamos a ver las genealogías, vemos de que Adán vivió tantos años, engendró hijos e hijas, y murió. Después vino otro, tuvo hijos e hijas, y murió. Y así nosotros vemos cómo la muerte entra, de hecho la muerte empieza a ganar espacio, porque cada vez empezó a vivir menos, como consecuencia de qué cosa? Del pecado que entró porque el hombre no cumplió con los límites del pacto de vasallaje. Entonces, fíjense, la muerte literal está, pero también la muerte simbólica, en el sentido de que la muerte es separación. Aquella impresión de la imagen de Dios en el ser humano se quebró. El hombre tuvo que vestirse. Ya no era ni puro ni transparente. Ahora tiene que ocultarse. Necesita tapar algo de sí mismo. Separados de Dios. Es otra forma de entender la muerte aquí. El hombre entonces recibe a cambio, como pago de haber pecado, cansancio por su trabajo. Ahí aparece lo que no nos gusta del trabajo. Recién ahí. Pero el trabajo nunca fue un castigo de Dios. Siempre fue bendición de Dios. La maldición del trabajo tiene que ver con el cansancio. Por eso me recuerdo nuevamente a este colega de mi papá. Si no me cansara sería muy bueno para trabajar. Efectivamente, eso fue así en el principio. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando nosotros estamos en una dinámica de rechazar el trabajo que Dios nos dio, llegamos a otro punto, que es el punto principal, y es que no estamos glorificando a Dios con nuestro trabajo. Porque pasamos reclamando tanto el trabajo que tenemos que hacer, que no le damos la gloria a Dios por el trabajo que nos dio, siendo el trabajo algo que es para la gloria de Dios. Entonces,
como no estamos glorificando a Dios, el ser humano, por otro lado, deja también de cultivar y de cuidar todo lo creado y pasó a explotar y a destruir, consecuencia también del pecado. Tanto por el orgullo de ser glorificado como humanidad, lo vemos en la Torre de Babel, por ejemplo, así como también por la avaricia. No tiene nada que ver el tener o el ganar o el generar riqueza. El tema es quedarse con esas riquezas para sí mismo. Eso es lo que la Biblia al menos condena. Dile a los ricos de este mundo que no guarden para sí tesoros, sino que construyan tesoros en los cielos, dice Santiago. Y por último, nosotros vemos cómo el pecado entonces separó, lo que acabamos de leer ahí, separó para siempre el trabajo de los conceptos de deleite y de satisfacción. Como conclusión, ¿ya? Como conclusión de todo, nosotros vemos de que, a pesar de que hay un castigo, ¿ya? Que es el cansancio, cansamos de trabajar, nos agotamos de trabajar, terminamos muchas veces en el hospital, ¿ya? A propósito de lo que le pasó a Rubén, con todas las preocupaciones de la vida, ¿ya? Podemos terminar en el hospital. ¿Por qué? Porque vemos el efecto del pecado en nuestras propias vidas. Y vemos el descanso como un premio, ¿ya? De hecho, hay empresas donde dicen, si ustedes cumplen con con ciertas metas, van a tener o más días de vacaciones o les pagamos nosotros las vacaciones. El descanso no es un premio. El descanso tampoco es un derecho, como muchos dicen, no, el descanso es un derecho. El descanso es parte de la dinámica de que nosotros trabajamos y descansamos como Dios trabaja y descansa. Porque el descanso es una demostración que Dios nos dejó de que todo depende de Él, no de nosotros. Porque el Señor descansó cuando hizo. Porque Él es el que va providenciando las cosas al ser humano, y eso lo dejó demostrado Jesucristo. Jesucristo vino a restaurar lo que estaba roto, ¿ya? Vino a restaurar la noción del trabajo y vino a restaurar también la noción de satisfacción por el trabajo. Jesucristo es quien declara que su Padre trabaja y Él entonces trabaja porque su Padre lo hace. Es Jesucristo quien, como un carpintero, glorifica a Dios y al mismo tiempo como un emisario, un heraldo, el primer gran heraldo del reino de los cielos, es Jesucristo y está trabajando también. Es Jesucristo quien como rey del reino de los cielos es la imagen visible de ese rey. Viene a restaurar esa imagen que fue caída por el pecado. Es Jesucristo quien la Escritura declara que el fruto de su trabajo, Cristo, el fruto del trabajo de Cristo, dejó satisfecho a Dios Padre. Eso está ahí en Isaías. El profeta dice, verá el fruto de su aflicción y se sentirá satisfecho. Ese es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos llamados por Cristo, cuando hemos sido llamados por Él, cuando hemos sido vocacionados por Él, para hacer el trabajo que sea que nosotros tengamos, como fruto de su trabajo redentor, del trabajo de Cristo, porque Él está redimiendo en sí mismo todas las cosas, entonces no hay ninguna posibilidad de que nosotros fallemos en nuestra labor, ni que tomemos nuestra labor como algo pesado, o que tomemos nuestra labor como algo que simplemente me ayuda a no permanecer en el mundo en el que estoy. Hay mucha gente que trabaja para salirse del mundo. Entonces, fíjense, cuando somos vocacionados, llamados exclusivamente por Él, a la vocación que sea, a ser una dueña de casa, a ser tal vez un estudiante, alguien que constantemente aprende, pero tenemos que ser vocacionados por Él, llamados por Él para esa función, porque es la única forma en que nosotros no fallemos en esa vocación. Y fallar no simplemente significa abandonar, fallar también significa llevarse la gloria para sí mismo, fallar también significa no hacer las cosas dentro del marco ético establecido por Dios para que las cosas puedan funcionar. Ahora, ojo, nosotros podemos ir tal vez a velocidades distintas. No toda la gente tiene las mismas capacidades. Podemos avanzar a velocidades distintas. Podemos caminar por un camino paralelo. Comenzar a trabajar en algo y darte cuenta que no, Dios te está llamando a otra cosa. Pero esa transformación, ese cambio, es un llamado que Dios está haciendo. Puede ser de que en algún momento estemos estancados con nuestro trabajo. Y digamos, no estoy creciendo para ningún lado. Pero esperar también es avanzar. Cuando esperamos vocacionados por Dios. Esperar también es avanzar. ¿Por qué? Porque como Él es el Señor de todas las cosas, como hemos visto hasta acá, como Él es el Señor de todas las cosas,
toda la obra de nuestras manos va a prosperar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es lo que nos deleita. No nos deleita la obra de nuestras manos en sí. Nos deleita que esa obra de nuestras manos está glorificando a Dios. Jesucristo es el Señor del domingo cuando lo adoramos comunitariamente. Pero al mismo tiempo Él es el Señor del día lunes donde comienzan las semanas laborales. Por eso comenzamos en la semana adorando al Señor. Amén. Para poder dejar en sus manos la semana laboral que viene. Él está restaurando todas las áreas de desarrollo humano. Todas. Desde las que para nosotros son más importantes a las que para nosotros son menos. Para Él tienen el mismo nivel de importancia y por eso las está restaurando todas. Cada área de desarrollo está siendo restaurada por Dios. Entonces confiemos en que Cristo ya está trabajando mañana en la oficina. Cristo ya está sentado en su lugar de trabajo mañana. Él ya está trabajando en el hospital, Él ya está en la oficina. Él ya está pensando en cómo van a hacer brotar las plantas su fruto. Él ya está trabajando antes que nosotros. Él ya sabe qué vamos a cocinar. Él ya sabe de qué manera vamos a limpiar. Él ya sabe de qué manera vamos a hacer todas las cosas. Porque Él está trabajando ¿para qué? Para restaurar todas las cosas. Porque le pertenecen a Él. Como dijimos la semana pasada, Jesucristo está constantemente diciendo que no hay ningún centímetro cuadrado de toda la creación donde Él no apunte y diga, eso me pertenece. Porque todas las cosas le pertenecen a Jesucristo. Jesucristo es el Señor de nuestro trabajo, así que trabajamos con Él cada vez que trabajamos. Cuando el conductor que es hijo de Dios se sube a su taxi, a su colectivo, a la micro, cuando el doctor está en el pabellón, cuando la dueña de casa está tomando los cuchillos con los que va a cocinar, Cristo ya está trabajando con esa persona. Porque Él a través de nosotros, como imagen de Él en el mundo caído, está restaurando todas las cosas para su gloria. Los invito a que podamos orar. Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder bendecir tu nombre, de poder aprender más sobre ti, tu palabra, Señor, y que podamos, Dios amado, también verte a ti, obrando y trabajando en nuestras diferentes áreas de desarrollo, para que pueda todas las cosas, Señor, apuntar hacia ti mismo. Oramos, Señor amado, para que podamos completar la alegría y el gozo de nuestro ser, viendo cómo, Dios amado, tú te desarrollas a través de nosotros mismos, para tu gloria en nuestro trabajo. Oramos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.